Qué bueno. Muy buenos días para todos, muy bendecidos. Saludamos a todas las personas que están con nosotros, que nos visitan en el día de hoy. Declaramos que usted ha llegado a un lugar amigo. Tenía aquí la Biblia marcada en algo que le quería leer y se me fue. Saludamos a todas las personas que están allá en la internet. Maravilloso. Hay mucha gente. Saludamos a las personas que están en la internet, que están en la radio, en la televisión. El día de ayer fue tremenda las llamadas, sobre todo de un grupo de allá de Nueva York, que nos están llamando. Se me pasó y no traje ni los correos que me enviaron esta semana, también tremendo como los de la semana pasada. Muy bueno, y de los lugares que nos están llamando de allá de Nueva York, que la gente está encantada con esa palabra. Así que nos alegramos mucho de eso. Así que usted siga ahí oyendo esa palabra maravillosa, porque nosotros tenemos un Dios maravilloso. Amén. Bueno, gracias. Lo encontré. Dice, para que usted lo tenga ahí marcadito y esté consciente de que en Efesios 3:18 dice, para que seamos completamente o plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Maravilloso. No tiene fin, ¿verdad? Y muchas veces pues nos portamos un poquito mal, pero ahí está la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de Él. Los declaro bendecidos y con nosotros nuestro pastor. Se te olvidaron los correos. Se quedaron en la mesa. Por allá que gritó, Parkinson. Yo no fui. Yo rechazo eso. Amén. No lo recibimos. Estamos fuertes. El que fue al doctor y le dijo, doctor, por fin, ¿cómo salen los exámenes? Le dijo, te dejo dos noticias. Una mala y una buena. Dice, ¿cuál es la mala? Y dice, Parkinson. Esa es la mala, doctor, pero y eso dice, la buena es que dentro de 5 minutos no te vas a acordar que lo tienes. Bien, estamos en el mensaje número 13 sobre la dinámica de cómo usar la palabra para que nos dé resultados. Es la idea. Primer mensaje, la palabra no regresa atrás vacía. Segundo mensaje, la rema de Dios cuando lo escrito se convierte en algo real. Número 3, la palabra en acción. Número 4, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número 5, sin mí nada podréis hacer sin la palabra. Número 6, una lengua sometida. Número 7, la palabra de Dios es viva y eficaz. Número 8, cómo evitar que se te malogre el fruto antes de tiempo. Número 9, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El poder transformador de la palabra, número 10. Número 11, sembrando la palabra en buena superficie. Número 12, el fundamento de la unción es la palabra.
Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre recibiendo la palabra con mansedumbre. Entienda que mansedumbre nos indica que la superficie debe estar en buen estado para que la palabra funcione. La superficie debe estar en buen estado. Nosotros somos la superficie. Cuando Dios habla en Marcos 4, en esa ilustración, en esa parábola del sembrador, por supuesto que lo que está hablando es una comparación, una ilustración, compara o ilustra la palabra con una semilla y nos ilustra a nosotros los seres humanos como el lugar donde cae la semilla. Y dice que se echó la semilla en 4 lugares diferentes. Uno, la superficie no era buena, era como sembrar en espinos. En otro, la superficie tampoco fue buena, fue como sembrar en pedregales. En otro tampoco fue buena porque fue como sembrar junto al camino. Y en otro fue buena porque era tierra, buena tierra, y aún así dio fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces, aunque la semilla o la palabra era la misma, y aunque el sembrador era el mismo, sin embargo los resultados no fueron los mismos. Y se trata de eso. El resultado va a estar de acuerdo a la superficie, a nuestra actitud a la hora de recibir la palabra. Y hemos estado hablando de que cada uno de nosotros, la mayoría, por lo menos los que están al alcance de mi vista en esta mañana, ninguno tiene 14 ni 17 años. Quiere decir que antes de nosotros venir hoy aquí, con la edad que ya manejamos, jóvenes todos, maduros al fin, quiere decir que anduvimos un tiempo donde no estuvimos expuestos a la palabra. Quiere decir que tuvimos un nacimiento, tuvimos una crianza, tuvimos una educación, tuvimos una formación que venía de gente muy buena, pero que no nos supieron formar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Fueron papás muy buenos, mamás muy buenas, abuelitos muy chéveres, nos dieron nuestra buena cataplasma en el catarro, nuestra buena sopa de gallina, nos lavaban los pies, nos ponían las medias para ir para la escuela, nos ponían los zapatos para ir para el colegio, si ellos tenían que dejar de comer para que nosotros comiéramos, ellos lo hacían, gente muy chévere, pero en cuanto a la palabra no nos entrenaron debidamente. Entonces cuando nosotros llegamos al conocimiento de esta palabra de gracia, nuestra superficie no es la más adecuada. Entonces, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. No importa la condición de la persona. Y nosotros debemos imitar en eso. No importa la condición cuando la persona llega. Pero ahí no dice que Dios es el que transforma a las personas. La palabra de Dios dice, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Somos nosotros los que poco a poco tenemos que ir desechando esa mala información que está grabada en nuestras conciencias desde niños y jóvenes y adultos más jóvenes y que no es la correcta, y entonces cambiarla a través de establecer una repetición. Ya lo hemos dicho muchas veces, que para que una información se grabe en nosotros, mínimo, tenemos que oírla 2000 veces. Mínimo, una información. O sea, nosotros aprendimos a decir mamá y papá porque lo oímos muchas veces. ¿Ve? Ninguno nació, hasta ahora no ha nacido un niño que cuando nació digo, papá, ninguno. Pero a través de la repetición que fue oyendo y el deseo intenso de la competencia, a ver qué decía primero el niño, si papá o mamá. Uno le enseñaba papá, el otro le enseñaba mamá, y el otro papá, y papá, hasta que mamaron al muchachito y por fin dijo, oye, ya papá, déjame tranquilo. Y lo dijo, ¿verdad? Pero fue a base de eso. ¿Cuántas veces lo habrá oído? Entonces a nosotros nos pasa igual, eso no ha cambiado, la dinámica es la misma. Nosotros para suplantar, oído, escuche bien, suplantar una mala información por una buena, número uno, tenemos que dejar de hacer
de acuerdo a la mala información. Y número 2, tenemos que repetir la nueva, para que la nueva se grabe. Mientras tanto, en ese proceso va a haber una lucha. Va a haber una lucha, ¿ves? El diablito bueno, el diablito malo, hazlo así, no lo haga así, hazlo así, no lo haga así, las amistades, los familiares, vaya, es una batalla, es la batalla de la fe donde tú eres el que decides si tú quieres ser diferente o quieres ser igual que todo el mundo. Eso lo decide uno, ¿no? Entonces, en eso estamos, que la palabra es maravillosa. Tan maravillosa es que voy a leerte en Juan capítulo 1, antes de ir a Isaías 53, y entendamos bien de lo claro y lo que estamos hablando. Juan capítulo 1, verso 1. La expresión inclusive de vamos para la iglesia, nos cuesta trabajo cambiar eso. Nosotros no debemos decir vamos para la iglesia. Nosotros vamos a recibir hoy una palabra. Y cuando yo reciba esa palabra voy a estar recibiendo a Dios. Porque es lo que dice ahí, mira, lo vamos a leer. Ya, en el principio era el verbo, entiéndase, verbo, palabra. Porque un verbo es una palabra. O sea, en el principio era el verbo. Y el verbo, entiéndase palabra, era con Dios. Y el verbo, entiéndase palabra, ¿era qué? Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra, lo que estamos hablando es de Dios mismo. Amén. Entonces, cuando tú recibes palabra, tú estás recibiendo a Dios mismo. Entonces, oído, cuando la superficie no es buena, escucha la lucha que sucede. Que Dios y su carácter está tratando de acomodarse en el tuyo. Y el molde no es... El molde no es... O sea, hay una fricción, hay una lucha ahí. Tú recibes palabra y lo que tú estás recibiendo es a Dios que ya lo hemos ilustrado muchas veces, que cuando abrimos este libro es Dios saliéndose de ahí. Amén. Y entonces Él en este momento está tratando de irse acomodando. En muchos lugares encuentra un contrafuerte. Encuentra un contrafuerte porque tenemos una instrucción, una formación, una conciencia diferente a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esa es la lucha, no es la salvación. Lamentablemente la religión está totalmente ida del propósito de Dios. No se trata de salvar, porque conocemos mucha gente que son salvas y como personas son una porquería. Sí. ¿Tú los conoces? Amén. Entonces no se trata de eso. Se trata de la superación personal, y de eso se trata la palabra, de dejar los malos hábitos, las conductas erradas para establecer unas correctas conforme a lo que la palabra dice. Entonces hay una lucha ahí. Entonces se trata, pastor, ¿y cómo logramos mayor fruto? Así como arreglamos la superficie. Así como arreglamos la superficie. Esto es fácil de entender. Dios no hace nada complicado. Hágase la idea una vez más, lo vamos a repetir millones de veces. ¿Cómo hace una persona cuando va a sembrar algo? No la tira en la calle, no la tira en la terraza, no la tira en el comedor. Busca una tierra. Y esa tierra, la ocupación de la persona es procurar que esté limpia, no esté llena de basura, ni de piedra, ni de enredadera, sino limpia. Y la riega, y la humedece, y la fertiliza, y entonces la abre y siembra la semilla. Pues Dios está haciendo lo mismo con nosotros, buscando que seamos buena superficie, y muchos de nosotros, por lo menos yo, llegué a este conocimiento de la palabra lleno de enredadera y de hierba mala. A lo mejor tú no, a lo mejor tú no, ¿verdad? Pero yo hablo de mí.
lleno de enredaderas y hierba mala y de espinos y de abrojos, y la palabra me empezó a caer y yo tomé una decisión. Dije, si yo voy a estar en esto, voy a estar es bien. Así es, qué bueno. ¿Verdad? Porque si voy a estar en esto y voy a seguir siendo igual, para eso no estoy. Así es. Me voy mejor para la playa, para el barbecue, a robar un banco, otras cosas. Y me convertiré en el mejor ladrón de bancos. Pero si voy a estar en esto, voy a tratar de ser el mejor en esto. Así es, qué bueno. Y a mí me ha costado igual que a todo el mundo. Gracias, Dios. Por eso la palabra dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. O de nuestros antepasados, tíos, padrinos, vecinos, maestros, el cura, el pastor, papá, mamá, el abuelo, la abuela. Eso fue lo que nosotros teníamos cuando llegamos a esto. Y entonces nos toca ahora esa dinámica. Isaías 55. ¿Me expliqué? Ah, bueno. Isaías 55, verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Y vivirán vuestras almas, y vivirá vuestra alma. Este que nos habla de espíritu. Alma, complicada, muy complicada esa alma. Ahí tienes voluntad, ahí tienes intelecto, ahí tienes decisiones, ahí tienes consciente, inconsciente, subconsciente. Vaya, por favor, complicada. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David, y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? Perdonar. Amplio, diga amplio. Amplio. En perdonar, pero ni un poquito en renovar. Usted podrá oír una canción que anda por ahí que es muy famosa. Renuévame. Te eriza los pelos, puedes llorar, el cantante maravilloso, la orquesta. Pero no es palabra, porque Dios no renueva, se renueva es uno con la palabra, así como uno lo acepta. O sea, Dios no nos va a obligar a renovarnos, porque si no Dios fuera injusto, de renovar a unos y a otros no. Todos fuéramos iguales, aló, idénticos, porque Dios nos tendría que renovar a todos iguales. Ajá, igual que la salvación, que todos somos salvos iguales. Ninguno va para un lugar y otros para otro, ni uno que predica más va a tener allá un castillo y el otro una casucha. Son cosas de los religiosos. Él nos salva a todos iguales. Pero si fuera a renovarlo, nos tendría que ¿qué? Renovar a todos igual. ¿Y verdad que no es así? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la obliga a germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así, de la misma manera, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría, buen estado de ánimo, con expectativa de asombro, saldréis, y con paz, sin nada de menos ni nada roto, seréis vueltos. Los montes y los collados, entiéndase documentos, oposiciones, levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles, entiéndase personas,
del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, o sea, se convertirán en árboles frondosos y de sombra y de reposo, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca, diga nunca, nunca, nunca. Entonces yo te voy a regar la semilla, ¿te la riego? Hemos dicho que la palabra es espíritu, te la estoy regando, porque ya la semilla te la sembré. Espero que haya caído en buena. Te la riego, te la fertilizo. Es espíritu. O sea, no se ve, pero cuando uno la habla, toma vida. Hemos estado hablando de que debemos tratar la palabra como una semilla. Marcos 4. El sembrador salió a sembrar la palabra. Hemos estado diciendo que la fe, la única manera que la palabra enseña que la fe es por el oír la palabra o por el oír de la palabra. Romanos 10, 17. Es lo único que te produce fe. Jesús dijo por esa misma razón, cuidado lo que oís. Mateo 12, 37 dice que somos justificados por lo que hablamos. Santiago capítulo 3, verso 8 dice que la lengua o la palabra maldicha puesta en nuestra boca despierta la destrucción. Un mundo lleno de maldad. Y entiéndase que la maldad es diversificada, tiene muchas manifestaciones. En Proverbios 6 dice que con lo que hablamos nos enlazamos. Nos enlazamos. Estoy reventado, me estoy muriendo, uno se enlaza. Es mejor decir, aunque uno esté reventado y muriéndose. ¿Cómo anda? Me voy sintiendo mejor. Me voy sintiendo mejor. Dice que con la palabra se crean los chismes, y los chismes entran hasta las entrañas, y después de sacado, metido ahí, para sacarlo cuesta tiempo, trabajo y sufrimiento. Pues el chisme nunca es beneficioso, siempre es dañino. La palabra está diseñada para uno enviarle y que ella regrese. Ir y venir. Ir y venir. O sea, cuando uno declara la palabra, se queda en la expectativa de que la declaración que uno hizo se demorará un tiempo, otro tiempo, más tiempo, menos tiempo, pero eventualmente regresará. Regresará. En Apocalipsis 8:5 nos enseña que la palabra tiene forma en el mundo espiritual. Ya tiene forma. Las cosas que tienen aliento y vida la entienden así. Hemos dicho que la palabra transmite en frecuencia. Crea vibraciones, transmite. Puede ser de alegría, buen ánimo, con expectativa, o puede ser también una palabra venenosa. También estuvimos hablando de que tenemos que alinear en la dinámica nuestro pensamiento antes de hablar. No debe uno hablar a la ligera. Yo te repito todo esto porque es el mismo principio que venimos hablando, no es lo que hemos oído desde que fuimos pequeños, ni es lo que vas a oír durante la semana, ni es a lo que te vas a enfrentar durante la semana. Entonces mi trabajo, la hora que tú me prestas, que te la cobro barata, una vez a la semana, los que podemos verlos una vez a la semana. Hay otros que prestan la hora cada 2 meses, cada 3 meses. Es un sucio difícil de quitar. Entonces por eso tengo que... Ese es mi trabajo, ¿no? Yo lo entiendo así. El que no está en el propósito de cambiar su superficie, este mensaje le aburre. Porque todos los domingos quieren algo diferente y nuevo, y ese no es mi trabajo.
Entonces el pensamiento tiene que estar alineado con la palabra. Por ahí hemos oído decir que antes de hablar contemos hasta 10. Bueno, muy aceptado. Y una vez nuestro pensamiento esté alineado con la palabra, la hablamos. Y una vez la hablamos, nuestra actitud después de haber hablado la palabra es la que demuestra si verdad creímos lo que dijimos. Si por ejemplo nosotros leemos ahí, creemos que la palabra es Dios y leemos ahí que dice que todo obra para bien. Aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces uno no puede protestar ni estarse quejando cuando las cosas no funcionan o caminan conforme a lo que uno cree que deben caminar. Pues entonces ya uno no creyó conforme a lo que dice ahí. ¿Ves? Uno fue semilla tirada junto al camino. Diga todo. Todo. Aunque aparezca y tenga matices negativos en el momento. Aunque aparezca y tenga matices negativos. Y cuando hablamos de matices negativos, lo que me refiero es, tú vas a estar de acuerdo conmigo, es que no están saliendo las cosas conforme a nuestros planes. Conforme a lo que nosotros, a nuestro diseño, a lo que nosotros queremos o creemos que debe ser así. ¿Ves? Pero debemos entender que hay uno, que por ahí lo llaman el arquitecto supremo. Que fue el que te creó y es responsable de tu vida. Y hay momentos en que él tiene que luchar un poquito, estilo cuando quiso cambiarle el nombre a Jacob. O sea, lo que Dios quería hacer con ese señor que se llamaba Jacob, no podía hacerlo mientras se llamara Jacob. Porque Jacob quiere decir tramposo. ¿Viste? Entonces, Dios tuvo que convencer a ese individuo, tuvo que convencerlo de que no podía seguir siendo como él era para Dios poder hacer lo que quería, convertirlo en Israel. Por eso dice la palabra que luchó toda la noche. Dice que luchó con Dios y con los hombres. ¿Tú sabes cuál era el hombre que estaba luchando? El personaje, el mismo. O sea, en este personaje había un Israel y un Jacob. En todos nosotros hay un Jacob y un Israel. Así es. Entiéndelo como ejemplo. Acuérdate que eso está ahí. Lo que pasó con ese personaje allí esa noche, de toda la madrugada luchando, está ahí como ejemplo. Entonces quiere decir que en cada uno de nosotros hay un Jacob y un Israel. Así es. Lo que quiere hacer con nosotros Dios, tiene que quitar ciertas cosas para poderlo hacer. No puede hacerlo de la misma manera que nosotros éramos, imposible. Por eso cuando yo veo gente que quieren entrar al ministerio y siguen siendo los mismos rateros que siempre fueron, digo, ¿a dónde va a ir a parar esto? Esto será un desastre. Tiene que haber Entonces en cada uno de nosotros hay un Jacob y Israel. Entonces Dios luchó para poderse acomodar en ese señor que estaba ahí. Y luchó. Porque el nombre inclusive no se lo puso Dios, se lo pusieron los padres. Suplantador, marañero, tramposo, ladrón. Porque se robó oído algo que no le pertenecía a él. Él no era el primogénito, era el otro. Entonces los dos llevaron culpa. Esaú por venderla y él por tomarla. Porque lo tuyo es tuyo. Nadie te lo quita, pero tú tampoco debes ir a quitarle lo que no es tuyo a otro. Claro, porque el asunto no es llegar a los lugares ni lograr las cosas, sino es cómo tú llegues, cómo lo haces para llegar ahí. Eso es lo que vale en la vida. Así es. Bueno. Entonces los dos estaban mal, Esaú y Jacob. Porque el primero era Esaú, eran Jimagua. No sé si tú has leído esa parte, ¿ves? Y estaban fajados desde el vientre a ver quién nacía primero. Y salió Jacob, Esaú, y Jacob le agarró el tobillo para salir atrás de él. Y en el transcurso de la vida, Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Y Jacob no debió habérsela comprado, debió haberle dicho, no, yo tengo mi lugar en la vida, hermano, tranquilo. Tú sigues siendo el primogénito, yo soy el segundo. Pero el segundo siempre es mejor.
Así es. Entonces hubo una lucha, él no podía seguir siendo Jacob porque Jacob era tramposo, marañero, ratero, le gustaba coger, usar estrategias que no eran correctas para llegar al lugar. Le luchó toda la noche, con Dios y con él mismo. O sea, era como las películas esas que se va transformando de una cosa en otra. ¿Tú lo has visto por ahí? Un Transformer, eso mismo. Y cuando finalmente ganó Israel sobre Jacob y ganó Dios, Dios le puso una señal. Le descayuntó el muslo para que anduviera cojo. Para que viera que ya no era Jacob. Entonces tú y yo tenemos que dejar que nos señalen Dios, que nos ponga. Así es. Entonces se me olvidó por dónde iba. Parece que el alemán anda por ahí suelto, ¿no? El Parkinson. Me agarró, me cogió a mí también. Eso se vea como el catarro, ¿no? Pero no lo recibe. Se enlaza uno con las palabras. Entonces, pensamiento, palabra, actitud, caminos, estuvimos hablando de eso, tiempos. Uno tiene que conocer sus tiempos en la vida, uno no puede encapricharse con las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debajo del cielo donde tú y yo vivimos hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Qué bueno, gracias a Dios. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír también. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Entonces todo tiene su tiempo. Si hay algo, mira, que uno no se escapa en la vida es a dos cosas. Bueno, en este país son tres. La muerte, el IRS y los cambios. Así es. Oído, los cambios no cuentan contigo. Vienen, pero es que tienen que venir. Así es. Porque la tierra da vuelta y las estaciones cambian, las temporadas cambian, los ciclos cambian. Uno lo que tiene es que estar en todo obra. Entonces estuvimos hablando de resultados, que en eso es que estamos, perspectiva. Y hoy queremos mirar allí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer solamente el verso. Vamos a leer del 21 hasta 24. Santiago capítulo 1. No conocedor de gracia, pero sí da unos consejos muy acertados para el diario vivir. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿quién tiene que desechar? Yo tengo que desechar. Me toca a mí desechar lo que es inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre. Mira la dinámica. Hay que desechar para recibir. Así es. Desechar para recibir. Desechar para recibir. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entiéndase, salvar es la palabra souzo, del griego, que indica rescatar. O sea, no está hablando de salvación para vida eterna. Rescate. Lo que de tu vida hay que rescatar es el alma, no es el espíritu.
Tu espíritu está, según la palabra, perfecto, creado a la imagen y semejanza de Dios, que no se podía comunicar con papá, que es espíritu, a causa del pecado, pero el pecado fue quitado. Por eso ahora podemos comunicarnos con él sin problema. Pero el trabajo que se supone que nosotros estemos haciendo es rescatar el alma. El alma, entiéndase que dentro de ese archivo llamado alma está la conciencia, está el inconsciente, está el subconsciente, están las decisiones, está la voluntad, está el intelecto y otras cosas más que incluye lo que es el alma, que es cómo nosotros reaccionamos en la información, en la educación, y cómo nosotros reaccionamos hoy es basado en la información que nosotros tenemos. A mayor o mejor información, mejor reacción tendremos ante la situación. Entonces recibimos la palabra. ¿Cómo? Con mansedumbre. No podemos hacerle contrafuerte a la palabra. Si algo no entendemos, preguntamos. Si algo no entendemos, ahí está el Espíritu Santo para que nos ayude a entenderlo. Lo que no entendemos muchas veces porque no lo queremos entender. Porque va en contra de nuestra forma de ser ya establecida. Y la gente resiste, la gente se resiste al cambio. Reaccionamos mal en cuanto a eso. Lea conmigo tres versículos, vamos a leer, que uno se encuentra en Hebreos 13, Hace como una semana estuve conversando con un doctor. Un hombre serio, porque volvemos a lo mismo. Dentro de la superación personal tú vas a conocer doctores que estudian lo mismo, pero vas a encontrar un doctor que tú oyes por ahí las borracheras famosas del individuo, oyes inclusive que huele droga, oyes inclusive que le gusta tener una mujercita por ahí y una mujercita por allá, y encuentras un doctor que es serio. Dentro de eso vas a encontrar políticos iguales, dentro de eso vas a encontrar dentistas iguales, dentro de eso vas a encontrar pastores iguales. No se escapan. Y entonces, el diario vivir nos ha enseñado que es así lo que yo estoy diciendo, a causa de lo que a través de la historia han sido escándalos que han dado esos predicadores. A mí una vez, yo fui a visitar a un pastor que ya murió. Yo tuve la gran suerte o la gran bendición de siendo un predicador joven. Mis amigos eran los predicadores viejos. Siempre. Fui muy amigo de Pepito Guerrillo, fui muy amigo de José Martínez Espada, fui amigo de Adi Edén, todos se murieron, no sé si me están llamando. ¿Eh? ¿No? Creo que están haciendo un equipo de arriba de pelota y necesitan un pitcher. Fui muy amigo. Tuve esa de Ricardo Tañón, el pionero en Nueva York de las Asambleas de Dios, de Panchito Rodríguez, el pionero misionero en Cuba, pero te digo de gente mayores, de Fernanda Carrasquillo de Puerto Rico. Yo pienso que fue una gran suerte, una gran bendición poder codearme con esa gente, y siempre que me codeaba con ellos era para guardar silencio y escuchar. Porque hay mucha gente que no sabe aprovechar esas oportunidades, de tener la oportunidad de sentarse 10, 15 minutos con un hombre que lleva 40 años de trayectoria, y en vez de escuchar lo que hacen es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y no aprenden nunca nada.
Pero este pastor, Gabriel Caride, cubano, fue un gran líder en Cuba. Aquí fue la primera iglesia que sonaba de empuje, donde se daban las campañas, en Flávida 27, todavía está allí. Ahora la tiene otro pastor que se llama Roberto Garrido, que debe estar, si todavía está vivo, debe estar viejito también. Pero Gabriel Caride tuvo un problema ya de corazón en su vejez y yo fui a visitarlo al hospital. Había acontecido en aquellos días, hablo de varios años atrás, ¿no? Un escándalo con este predicador Jimmy Swaggart, que a mí me afectó mucho. Vea, a mí nunca me gustó el mensaje de Jimmy Swaggart, porque lo veía, a mí no me gusta el predicador que llora cuando predica, porque no hay... Entonces él lloraba mucho y señalaba mucho y condenaba a todo el mundo y le metía el dedo a todo el mundo. Y yo decía, oye, pero este hombre no, es siempre el dedo y el dedo y el dedo y el dedo. Bueno, y había salido en la televisión. O sea, eso, yo no te estoy hablando de algo que es un rumor y yo te estoy dando chisme, sino él mismo lo confesó públicamente, salió en los periódicos, aquello fue un escándalo tremendo. Entonces, cuando yo fui a visitar a Caride, Caride había tenido un problema similar de una sola vez. Y tuvo el problema con una doctora que lo estaba atendiendo a él el martes. Y el domingo se paró en el púlpito y dijo, hasta hoy pastoreo. Y la gente, todo el mundo, un escándalo, dice, porque fallé con una mujer que no es mi esposa. Y yo necesito ahora sentarme a ver qué fue, qué pasó en mi vida espiritual, que cuando me llegó la oportunidad de que esa mujer se me ofreció, yo en vez de tener la fuerza espiritual, la ayuda de la unción para decir, no, a mí no me es permitido eso, no puedo. Entonces yo necesito, antes de seguir pastoreando y predicándoles a ustedes, yo necesito sentarme. Y se sentó. Y tuvo 4 años sentado sin pastorear. Ese era Gabriel Caride. Entonces hablábamos, yo fui a verlo por su salud al hospital y salió el comentario de Jimmy Swaggart. Y me dijo una cosa que a mí nunca se me olvida. Me dijo, mira, cuando los ministros jóvenes empiezan en su ministerio y no han tenido un padronaje correcto, no han tenido una superación personal, no han tenido un ejemplo a seguir y empiezan torcidos, la corrupción siempre irá en aumento. Nunca, la corrupción nunca sola se va a quitar. Y si hay un dicho por ahí también que tú lo conoces, que el árbol que nace, ¿qué más? Jamás se endereza, porque solo no se va a enderezar a menos que tú lo agarres y le metas una estaca y lo claves y lo jales y lo amarres, diga, y lo obligues a enderezarse. Bueno, entonces me decía, observa a Jimmy Swaggart, su actitud, desde jovencito. Porque después lo confesó él mismo, que su problema era la pornografía. A él lo agarraron las revistas esas que vendían pornográficas en los lugares por ahí. Y según fue creciendo y según fue adquiriendo fama, porque yo creo que ha sido uno de los predicadores más famosos que ha dado el mundo. Ese señor, cuando viajaba a los lugares, viajaba en un 747. Porque uno de sus problemas era que era muy soberbio. Y entonces él para él todo el mundo tenía demonios. Entonces él no permitía, él tocaba piano y cantaba y lloraba, ¿no? No sé los que se acordarán de él. Él no aceptaba ir a Brasil, por ejemplo, y tocar un piano que le dieran allá, aunque fuera nuevo de la caja de paquete. Tenía que llevar su piano. Porque para él todos los demás pianos estaban endemoniados. Entonces llevaba las maticas de los adornos, ¿no? Porque las maticas de él eran las únicas maticas, las bendecidas. Todas las demás maticas estaban endemoniadas. Y a mí aquello no me gustaba. ¿Ves? Entendía el ministerio, el alcance que tenía, pero a mí no me gustaba porque yo siempre he sido, como tú me conoces hoy, siempre he sido así, muy
claro, muy pueblerino, muy sencillo. Tú hablas conmigo dentro de media hora y el mismo jodedor que soy aquí predicando, soy allá, siempre respetando a todo el mundo sin faltarle respeto a nadie. Pero así, yo no resisto a esos predicadores que allá te hablan de una manera y cuando se paran a predicar dicen, hermanos, porque en esta mañana el Señor está en su santo templo. Ellos no hablan así en su casa. Entonces a mí no me gustaba eso. Entonces, él me dijo, según fue pasando el tiempo, la corrupción del Jimmy Swaggart fue en aumento. Entonces, era el individuo que durante su predicación señalaba y condenaba a las prostitutas. ¿Ah? Era el individuo que entraba a la plataforma con 12 guardaespaldas. Nadie lo podía tocar. Pero sin embargo, después que se acababa todo, iba al hotel, se cambiaba de ropa, se ponía un espejuelo, una capucha, y entonces iba a la calle a conseguir una prostituta. Y a comprar una botella de whisky para emborracharse. Entonces, a mí jamás se me olvidará aquello que me dijo Caride. Cuando las cosas empiezan mal, terminan peor. Porque eso no se arregla en el camino. Entonces, basado en esto que estamos hablando nosotros de la superación personal que tiene que ver con todo, te estaba comentando que estuve hablando con un doctor en estos días, en un lugar que yo estaba, no fui a verme con él, pero lo conocí, yo estaba en el downtown, sirviéndole de intérprete a un dueño de una compañía que le querían meter la unión y él me mandó a buscar para que yo le interpretara y hablara con los empleados para que no se dejaran llevar por la unión, etcétera, y gracias a Dios, Dios me ayudó y pudimos elaborar el plan y el hombre salió bien. Entonces conocí al doctor, nos pudimos hablar de algo que a mí me interesaba averiguar bastante, porque he escrito mucho y en estos días por aquí me vino una cosita mientras estaba trotando de que había escrito para las mujeres inclusive, pero nunca había escrito para los hombres. Entonces yo no tengo ganas de escribir, ya yo escribí. ¿Cuántos libros ayer le llevamos a donde fuimos? ¿Dónde está Carlucho por ahí? Está por allá, bueno. Yo he escrito más de 50 libros. Yo lo menos que quiero es escribir. Pero escribirle algo para los hombres en ciertas cosas que es necesario saber. Entonces este señor es un urólogo y él está tratando un problema que se llama andropausia. Cuando tú mencionas andropausia, la mayoría de la gente no sabe lo que es andropausia. La andropausia es la menopausia de las mujeres. Al hombre le da andropausia. Al hombre le da andropausia. Andropausia no es otra cosa que un bajón de testosterona en el hombre, que al tener la testosterona tan baja le produce unos efectos que como eso está tapado y el hombre no lo sabe, el médico no se lo dice, la mujer no lo sabe, adopta unas actitudes, hay unos cambios en su personalidad, se deprime, le pierde el amor a las cosas, el deseo de las cosas, a la fruta bomba, al mango, a la piña. Pero ustedes sí son tremendos, ¿eh? Entonces empiezan los problemas en la casa, ya tú no me quieres, será que tienes otra, el hombre pensando, si tú supieras que ni otra, ni ninguna, ni contigo, ni con nadie. Pero es algo que no se trata, ¿no? Entonces yo estoy inquieto por escribir algo para darle un empujoncito a los hombres a entender eso, y eso tiene su solución. Sí, todo pasa. Pero fíjate a lo que voy. Da muchos malos estos síntomas, como a la mujer que le da un fogaje, tú no las ves con la abanico. ¿Verdad que sí? A ustedes les baja el estrógeno, al hombre le baja la testosterona. ¿Eh? Bueno, entonces estábamos hablando sobre eso allí, yo buscando una información, y entonces me dice, un hombre serio,
Dice que lo invitaron una gente a Telemundo a hacer un programa sobre eso. Algo que hoy en día está todavía muy desconocido, pero que necesita que la gente lo sepa. Y entonces le dijo a la gente que lo iban a entrevistar, yo voy con una condición, que sea un programa serio. Serio. Digo, no, esto es serio, doctor, vaya, por favor, vaya. Bueno, el hombre fue. Le hicieron la primera parte del programa, un programa de 1 hora, la media hora, todo dice que funcionó igual. Perfecto. Y que en el intermedio le dijeron, doctor, un cafecito. Bueno, trajeron un cafecito. Entonces, cuando le trajeron el cafecito, se lo trajo una india bien, con un hilo dental. Entonces le dijo, ¿y esto qué dice? No, ella forma parte de la segunda parte del programa. Le digo, espérate. Tú me dijiste a mí, yo hablé contigo de que esto era serio. Pues yo traigo una información, yo soy un experto en esta rama. Y ahora tú, la segunda parte del programa, vas a traer una mujer casi desnuda. Entonces el hombre le dijo, pero doctor, ¿tú no crees que con esto no hace falta ya ni pastillitas ni inyecciones? Dice, espérate, aquí se acabó el programa. Entonces, fíjate lo que él me dijo, mi esposa y yo nos miramos cuando andábamos juntos, y como casi siempre, ¿verdad? Nos miramos porque lo asocié con otra cosa que te voy a decir ahora. Él me dijo, ¿usted sabe lo que pasa, pastor? Que la gente no está interesada en la información seria. La gente lo que está buscando es que los entretengan. Aunque el entretenimiento que le estén dando no le produzca resultados. La gente lo que quieren es que le saquen 2 mujeres o 3 con los senos afuera, con las nalgas afuera, le ofrezcan una pastillita natural por la televisión, que llame al 1-800 y compra una y le regalemos 4 y que no le funcione, o ver el programa de Fernando a las 7 de la noche con las flacas feas esas que parecen unas carabelas con las nalgas afuera. Eso es lo que la gente busca. Entonces cuando él dijo eso, yo le dije a mi esposa, igual pasa en la palabra. Busque las iglesias, que por cierto, ahí no es donde está el logro. La semana pasada nos enteramos que la iglesia más grande de Honduras, más de 20,000 personas, donde había un entretenimiento, bueno, 20,000 personas, señores, no son... Ahora te voy a contar. Acaba el hombre de abandonar la iglesia y se llevó todo el dinero y dejó a la gente votar. Ahora tú sabes qué, que yo conozco a ese señor no personalmente, ese pastor de ahora, sino cuando Adi Edén tenía la catedral estaba vivo. Porque ese señor, la iglesia le creció con el sistema de las células en las casas. Y ese señor o ese pastor, que no voy a decir el nombre hasta que ya la gente lo sepa por los periódicos y eso, fue inclusive a Corea, donde estaba el pastor Paul Yonggi Cho, que tenía una iglesia como de 100,000 miembros. Sin ellos entender que la cultura de allá no es la cultura de aquí. Aquí todas las iglesias en Estados Unidos que han tratado ese método han fracasado, porque tan pronto hay una célula que tiene 15, el líder de la célula lo que hace es que pone una iglesia en la esquina. Y empieza a enamorar a la gente para ver si se van con él. Allá es distinto, allá son chinos. Entonces, hubo una cosa que la voy a ir vanando con lo de la superación personal, la voy a ir vanando con lo de la superficie, la voy a ir vanando con lo que me dijo Gabriel Caride, que la corrupción va en aumento, con algo que me comentó Adi Edén. Aquel señor había venido de Honduras a Miami a comprar una flota de autobuses escolares. Porque en las escuelas, cuando los autobuses llegan a cierto tiempo, los cambian. Y los antiguos los venden en subasta. Y entonces él venía a comprar como 15 o 20 autobuses de esos, porque los domingos se estaban reuniendo en un estadio ya. Entonces a Dip, que le gustaba ayudar mucho a la gente, pero era muy berraco, muy mamado en esas cosas, era muy recto en sus cosas en cuanto a las cosas de Dios. Me comentó estando yo en casa de Adib, porque a última hora fuimos buenos amigos.
Al principio no, al principio éramos cangrejos cabezones los dos. Pero en su enfermedad yo me hice amigo de él, yo inclusive le prediqué en la catedral y todo. Y estando allí a DIPD, que le estaban dando unos masajes en los pies porque se le hinchaban las piernas de una forma enorme, me dijo, te comento algo y tú me das tu opinión. Y lo que tú me digas yo hago. Ay, dime, me dice, está este pastor aquí de San Pedro Sula, Honduras, quiere comprar como 15 o 20 autobuses escolares y por supuesto aquí no tiene personería jurídica ni nada, va a tener que pagar impuestos y todo. Y yo quisiera ayudarlo. Yo quisiera comprar los autobuses a nombre de la catedral para que él no pague los impuestos y de aquí se los mandamos allá y él paga el flete. Y yo, eso está muy bueno, porque tú eres amigo de él y el reino es reino. Me dice, sí, pero al mismo tiempo quiere mandar 2 carros. ¿Y cómo los carros? Me dice, sí, uno para él y uno para la mujer. ¿Qué tú crees? Digo, bueno, hasta donde yo tengo entendido, el permiso que te dieron a ti y la que está exenta de impuestos es la iglesia, no es él ni eres tú. Y no, pero él me ha insistido, digo, le dice así, haz tú lo que tú creas. Quiere decir que desde que el hombre estaba comprando los 15 autobuses, ya no estaba claro. Porque para empezar eso es penado por la ley, que un pastor use lo de la iglesia para fines propios. Entonces, a lo que voy es a todo esto, que la superación personal en un individuo, ya sea un doctor, ya sea un pastor, es necesaria para que la palabra tenga buen efecto. A lo que voy es a esto, Hebreos 13, busca 2 de Timoteo 3:10 y 1 de Corintios 11. El asunto no es llegar. Hebreos 13, verso 7. Acuérdate que Lucas 4 estaban Jesús y el diablo en el mismo lugar, en el pináculo del templo. El asunto no es llegar al pináculo del templo. El asunto es cómo uno llega y las estrategias que uno usa para llegar ahí. Así es. Dice, acordaos de vuestros pastores, entiéndase guías, que os hablaron la palabra de Dios. 13:7. Considerad cuál haya sido el resultado de su e imitad su fe. O sea, tú tienes el derecho de considerar cuál es mi conducta. Lee conmigo 2 de Timoteo. O sea, cuando tú oigas por ahí, o lo has oído otras veces, y alguien que diga, yo no soy seguidor de hombre, están equivocados. Porque la Biblia no habla de eso. Tú debes seguir a un hombre. Pero un hombre que tú escojas a seguir, no a cualquiera. Por eso la palabra dice, mira ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 10. Verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Está bien? ¿Qué más siguió? Conducta. O sea, Pablo le insistía a Timoteo que imitara su conducta. Propósito, fe, perseverancia, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. 1 de Corintios 11. Verso 1. ¿Qué dice? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea,
pudiéramos esta mañana tener más de 100 porciones bíblicas donde el líder le dice al discípulo, imítame. Claro, el discípulo tiene la opción, al ver el resultado de la conducta del individuo por un periodo de tiempo largo, no tampoco por 6 meses, porque en 6 meses no se sabe lo que da nadie. Si lo imita, lo sigue o no lo sigue. Yo tuve la gran bendición, la buena suerte de tener 3 pastores dignos de imitar. Mi primer pastor y mi pastora, tengo deseo de decirlo, quizás no para ti, que a lo mejor lo has oído, pero uno nunca sabe por allá. Después yo recibo los correos, ay pastor, lo que dijiste el domingo, ¿cómo me habló Dios? Gente digno de seguir, de cosas que aprendí de ellos que me han servido al cabo de los tiempos. Ella doctora en psicología, él catedrático en la universidad, profesor de inglés, un hombre que inclusive en la iglesia una vez se formó un escándalo donde una mujer, una muchacha, lo estaba acusando al pastor de haberla violado. Y yo solamente lo miraba a él y a aquel hombre que siempre fue así. Bueno, resumidas cuentas, cuando se fue a juicio y todo lo que tuvieron que ir, que probaron que el pastor era impotente hacía muchos años. Entonces cuando le preguntaron a ella, pero ¿por qué tú dijiste eso del pastor? ¿Sabes qué contestó? No sé. No sé. Entonces aprendí esto, de que la mayoría de la gente andan heridas. Vienen heridas. Llegan a las iglesias heridas. Y se hieren y hieren a otros y se hieren en común. Aprendí esto. Cuando a ti alguien te hiera, porque él no dejó el pastorado después de aquel escándalo, él siguió. Ya está muerto también. O falleció. Dijo, cuando a ti alguien te hiera, busca enseguida, lo más rápido posible, a quien tú ayudar. Porque eso te sana a ti, que tú eres el que estás en cuestión. Aunque la otra persona no se lo merezca, porque tú tampoco vas a ir ahora a escoger a quien tú vas a ayudar, si se lo merece o no se lo merece, sino tú lo vas a ayudar, y eso es problema de la persona si te agradece o no te agradece. Porque el que siempre dice la palabra que lo va a recompensar a uno no es la gente, sino es Dios. Y el error más grave que podemos cometer es esperar que el que nosotros ayudamos nos recompense o nosotros recibir de ellos. Pero si nosotros ayudamos a la persona, pero esperamos en Dios, Dios siempre dice la palabra, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, si tú cosechas una buena actitud con aquella persona, tú cosechas también de parte de Dios, aunque la persona te pague mal. Eso aprendí de ellos. Mi segundo pastor es cómico, como yo lo conocí. No era un hombre muy experimentado, era joven. Inclusive, él fue como caído en una trampa de parte de Dios. Él estaba en Nueva York, su cuñado, amigo mío, Mario Oscar Vélez, secretario del Concilio Asamblea de Iglesias Cristianas, él le comentó y le dijo, mira, quiero irme para Puerto Rico. Tengo unos planes. Ay, ¿qué quieres hacer? Dice, bueno, quiero primero que nada, ya vi una finquita para criar cochinos. Ah, qué bien, cochinito chiquito y eso. ¿Y qué más? Dice, no, y ya también voy a llevar una mercancía de aquí a Estados Unidos para vender por las bodeguitas pequeñas, alcohol, aspirina, algodón, cajecote, cosas así, boberías. Y también averigüé que un camioncito de vender helado es un negociazo, porque eso es agua, sal, azúcar y química. Y eso uno lo pone a dar vuelta ahí y la gente a reventarse y a engordar, pero deja mucho dinero. 3 negocios uno. Y entonces el cuñado le dijo, oye, qué bueno. Como él había sido un líder ahí grande en la iglesia, le dijo, pero mira, precisamente para el pueblo donde tú te vas, hay un pastor que ya está viejito y se va a retirar de una iglesia del concilio.
Y yo quiero irme para Puerto Rico porque ella estaba también mayor y el frío de Nueva York le estaba haciendo daño a los huesos. Yo necesitaba que en lo que yo le entrego a esta iglesia aquí en Harveston, New York, al joven que se la voy a entregar, tú te hagas cargo de aquella en lo que yo llego. Dije, más o menos qué tiempo será. O sea, yo creo que tú llegas allí, es que para que el viejito que está ahí se pueda ir, que ya quiere irse. 2 o 3 meses. Está bueno, si es 2 o 3 meses está bien. 2 o 3 meses. Se fue el viejito, el de Nueva York no pudo ser, el tiempo se extendió, empezó a pastorear este hombre allí, le dio una diarrea a los cochinos y se le murieron todos los cochinos. Las ventas en las bodeguitas nadie le pagó y quebró el negocio. Y el carro de lado, que era el que le quedaba, dice él que si por allá, por decir algo, por Hialeah patinaba un carro, el carro venía dando tumbos y le daba el camión de los helados. Y entonces decía, voy a cambiar el camión de helado para otro lado, para allá. Pero allá patinaba otro carro y el carro venía dando tumbos, ¡pah! Y le rompía todo el carro los helados. Entonces, lo conocí en medio de una situación muy difícil porque había caído una lluvia y había inundado todo. Y ya yo era predicador y entonces me dijeron, por allá hay una inundación, y yo fui de curioso a ver la inundación. Y los caballos muertos flotando en el agua. Y miré así, había una iglesia que el agua le llegaba al techo. Entonces yo hablé en voz alta y dije, ¿quién será el pastor de esa iglesia? Sin saber que la persona que estaba al lado mío. Por eso todo, diga todo para mí. Me dijo llorando. ¿Y para qué usted lo quiere conocer? Digo, bueno, para consolarlo, porque yo me imagino que lo han perdido todo. Eso está bajo el agua, bajo el fango, los pianos, todo. Me dice, yo soy el pastor de esa iglesia. Y allí a plena luz del día nos abrazamos y lloramos y yo lo consolé y hablamos. Y entonces me dijo, ¿y tú quién eres? Entonces le dije, bueno, yo soy predicador y acabo de venir de Estados Unidos. Y me dice, ¿a qué iglesia tú vas? Le dije, no tengo iglesia. Porque me había ido, escucha, de la iglesia anterior, que era del mismo pueblo. Pero sin disgustarme, sin pelearme, sin tener camorra y sin hablar mal de los pastores, inclusive hasta el día de hoy. Cuando yo voy a Puerto Rico y los visito, ella me dice, tú no puedes irte de Puerto Rico sin separarme un domingo. ¿Ves? Yo no tengo iglesia. Él me dijo, ¿te gustaría ir a predicarnos esta noche a nosotros? Nos estamos reuniendo en un restaurante. Le voy. Y fui y le prediqué, y aquella noche, de las cosas esas raras, Dios nos ministró que nos quedáramos allí en esa iglesia, que no había iglesia, lo que había era un lugar lleno de fango. Y fue después el hombre que Dios usó para decirme, oye, tu tiempo ha llegado, tienes que olvidarte de los negocios, porque tenía la experiencia de haberlo sufrido él. Porque yo si ponía en una fábrica de sombreros, la gente nacía sin cabeza. Por eso cuando yo veo a la gente tan empeñada y haciendo tantas marimañas y tantas trampas para meterse a pastor, y digo, bueno, pero si esta gente no se dan cuenta que cuando Dios te quiere traer, te trae por los pelos, aunque tú no quieras, porque yo no he conocido ninguno que haya sido un buen hombre de Dios que haya querido ser pastor. Y aquí tienes uno. ¿Tú sabes qué aprendí de él? Le digo, siempre, Victorio, siempre es mejor ser la víctima y no el victimario. Pero ¿cómo yo voy a dejar ser la víctima sin desquitarme de la gente? Porque tu negocio no es con la gente. Tu negocio es que cuando tú vayas a tener tu rato de oración con Dios y el Espíritu Santo, tú puedas presentarle tu caso al juez de justicia. Cuando tú vayas allí al Dios desnudo,
al que tú no le puedes andar con cuentos, ni estarlo convenciendo, ni estarlo manipulando, ni decirle una cosa que no es, el que sabe la verdad de todas las cosas. Tú necesitas que tu conciencia esté tranquila de cuando tú vayas delante de Dios, presentarle y decirle, tú eres el juez justo que hace la justicia. Gracias a Dios, qué bueno. Eso aprendí de él. ¿Te sirve? ¿Ves? Por eso la insistencia de yo contarte de Roque. Y todavía somos amigos. No puedo predicar en su iglesia. Prediqué hasta lo de la finanza. Hasta ahí fui una vez allá y le levanté una ofrenda. Pero ya lo de la gracia, en ese mismo viaje traté y se rió de mí. No le causa gracia. Me dijo, tú siempre con tus cosas. ¿Mm? ¿Te sirvió esa? Sí. Y hasta el día de hoy somos amigos. Y hasta el día de hoy él viene y vamos a comer juntos. No viene a la iglesia, ni yo voy a la de él por asuntos de conflictos religiosos. Y ya él está también mayor. Todavía no lo han llamado al equipo de pelota que está. Después tuvo otro pastor que se llamó Jaime Serrano. Ese está vivo todavía, ya no está pastoreando. Llegué a su iglesia y haciendo evangelista, me senté ahí tranquilito porque siempre he respetado a los pastores. He visto su trabajo. Este Roque todos los domingos iba con la carta de renuncia. Porque los tesoreros no le querían dar el cheque para que comieran él y sus hijos y todos los domingos. Pero era un hombre que Roque era un predicador especial, fíjate. Roque era un hombre tan noble. Un hombre de un corazón tan sano, que de acuerdo al conocimiento que él tenía en la palabra, cuando ese hombre se paraba en los púlpitos eso por la noche, los domingos, a veces tenía, porque era un tipo medio raro en sus cosas, ¿no? A veces tenía un predicador invitado y de momento llegaba él y decía, no, voy a predicar yo, tú quédate y yo te doy la ofrenda a ti. Así era él. Y cuando ella agarraba ese micrófono, aquello temblaba. Porque era un hombre que predicaba por inspiración divina, porque era un hombre que estaba... Pero era un tipo muy... muy... ¿Cómo yo pudiera decir que Roque era? No buenazo, ni así, sino despistado. Despistado. Por ejemplo, una vez hicimos un reloj de la oración en la iglesia y él le tocaba orar de 12 a 1. Y yo siempre tenía que estarle recordando que a las 12 no podía estar comiendo pizza si no le tocaba la oración a él. ¿Viste? Porque él era muy despistado, así de esa manera. Entonces, este Jaime Serrano, yo llegué allí, me senté, ya yo era evangelista, caminaba para aquí y para allá, y me senté ahí en la escuela dominical a oír los disparates del maestro de la escuela dominical. Y ahí, entonces, como el segundo o tercer domingo, el maestro me dio una participación y cuando yo abrí la boca, pues... Porque ya yo tenía experiencia en la palabra. Entonces fueron y se lo dijeron a él y ahí nos pusimos a conversar. ¿Y tú quién eres? Y yo, no, yo acabo de regresar a República Dominicana, que hay una campaña. Pero tú eres evangelista y estás sentado hace 3 semanas, no me has dicho nada. ¿Por qué no me predicas esta noche? Y fuimos grandes amigos. Lo que te quiero decir es que todos estos ministros que tú ves que están dando que hablar y van a seguir dando que hablar, hay uno por ahí que va a dar que hablar, porque los síntomas que tiene no son buenos. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llegado a mis oídos, no voy a decir quién es tampoco, es que casi obligan a la gente de la iglesia a decirle papá. Papi. Y eso es ley lo que dice papi. Pero me cuentan que dio un seminario para hombres en estos días. Mira el disparate que dijo esa persona. Que Dios es como una mujer mala, que no abre las piernas si tú no le das dinero. Pero que entonces dijo
Pero es que Dios es como la mujer buena, que si tú no le das dinero tampoco las abre. Con el propósito de que la gente hiciera un pacto de dinero. O sea, cuando tú ves esas cosas, y yo conozco el personaje de donde viene, ¿no? Yo lo conozco de cuando no era nadie, que le cargaba el maletín a unos predicadores. O sea, yo conozco la maldad que hizo en la iglesia donde él iba. Que el pastor era Jesús del Cristo, que dejó a ese hombre hasta enfermo de la traición que le dio. Entonces, eso, según va pasando el tiempo, lo que me dijo este pastor Caride, eso ellos pues se ven obligados a disfrazarse de una cosa que no son, pero eventualmente la corrupción sale a la luz. Entonces, para aquellos que me ven, no en vivo, sino posteriormente, que están en planes, como uno que me escribió de Nueva York, que es pastor o está empezando a pastorear, es un muchacho joven, tiene 18 personas y quiere afiliación con nosotros. Nosotros somos muy raros para las afiliaciones. Porque a mí me va a interesar siempre más la superación personal, la conducta, el carácter, los valores y los principios del individuo que lo que pueda saber de la palabra. Así es. Entonces, yo siempre pensé y pienso todavía, ¿no? Caramba, retirarme. Mira que dice que no. ¿A qué quiere? Mira, es lo que quiere. Que Rafael me traiga la bomba de oxígeno y yo diga, ¡gloria a Dios! No, lo que te quiero decir es de que cada cual conoce sus tiempos, ¿no? Entonces pensé y todavía pienso, ¿no? Que Dios levanta de en medio nuestro una persona, escucha, con valores, no torcido, con principios, con educación, con carácter, con decencia, no malandro, que ha estafado 3 o 4 hermanos de la misma iglesia, eso no, ¿ves? Y entonces yo pueda decirle a mi esposa, este domingo no voy para la iglesia, y quedarme en la casa, pero que esa persona en el transcurso del tiempo se haya podido ganar el corazón de Raquelín, de Amparo, si todavía Amparo anda por aquí, de Aldemaro, de Elizabeth, tú sabes, y que yo pueda, tranquila, porque ¿a qué van a esperar ustedes? Si ya nosotros vamos por un camino que hace 2 días yo estaba diciendo, ¿y dónde está Luz Marina? Y entonces Marisa preguntó, ¿qué dijo? Dice, que va a orar por las vaginas. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eh? Vamos por un camino. ¿Eh? Tú no ves la pastora que se le olvidan los correos. ¿A cuándo vamos a esperar? Que yo diga, y Rolando se está poniendo la insulina, ahora viene. ¿Qué es eso? Sino que yo pueda dedicarme a la televisión, al internet, pueda, tú sabes, decir, ay, estoy tranquilo, que allá no voy el domingo hoy para la iglesia. Oye, porque han sido 30 años, los que llevan años aquí han sido, saben que han sido de 30 años. Y no es que yo me sienta mal, yo gracias a Dios... Tocaron la puerta, ¿no? Acabamos, estamos empezando. ¿Eh? El alemán anda por ahí. Que tengamos que zafar toda la silla esa y traer silla de rueda para la gente. ¿Pero qué es eso? Sino que alguien con ímpetu, tú sabes, los ímpetus que yo podía haber tenido cuando tenía 30 años menos, cuando empecé, que me comía el mundo, que compraba una propiedad de $500,000 sin dinero y trabajaba ahí sin parar y había 4 locos que me seguían atrás, ¿entiendes? ¿Viste? Y que ya yo pueda dedicarme a tirar tiros certeros, a ¿cómo se llama? Asesorar pastores, tú sabes. Y que otra persona coja la rienda.
pero pensé y pienso y sigo pensando, porque no se trata de tantos números y vemos montones de ejemplos a través de la historia, o a través del tiempo. No voy a decir ni historia, porque cuando digo historia podemos estar pensando de hace 200 años, no, aquí mismo localmente. Todas esas iglesias que se levantaron con la espuma y la espuma y la espuma. Ahí está Garnick y los que lo conocieron, preso, 42 años nada más que le echaron. Vincent Valedón. ¿Qué se le ocurrió a Vincent Valedón? ¿Qué se le ocurrió? Que cada hombre podía tener 7 mujeres. Maravilla, una iglesia grandísima, en su momento fue la más grande. Ahí está, el de Tommy Moya, mira, de ahí de Orlando. Iglesia. ¿Qué se le descubrió? Que el esposo de la secretaria le dijo, oye, si tú no lo confiesas, lo digo yo, que hace 3 años estás viviendo con mi mujer. La iglesia muy... Bueno, tan sonada era que estos de Espolí, él era el predicador invitado hace 3 años atrás. Entonces, todas esas cosas, mira, no es la cantidad, es como la persona que logró que la cantidad llegó a ese lugar, qué hizo en ese transcurso, porque si la corrupción empezó desde el principio, eso eventualmente se empeora y no mejora. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que vale la superación personal. Así es. La superficie donde cae la palabra. Cómo recibimos la palabra nosotros con mansedumbre y nos ocupamos de que ella no tenga contrafuerte en nuestras vidas. Y eso aplica tanto para doctores, para dentistas, para políticos, para abogados y para predicadores. ¿Estamos? Bien. Entonces, necesitamos declarar la palabra. Sácame del internet. ¿Me sacaste? Hello. Ya. En el mes de septiembre, cuando Vicente todavía estaba en vida, nosotros decidimos vaciar el salón de atrás, la parte de atrás. Nos mudamos para acá ya desde el mes de octubre. Vicente hizo un negocio con la gente de aquí del local,